Bienvenidos a nuestra transmisión en vivo desde nuestra sede SIAM Cayalá. Soy el doctor Edwin Leonel Morales Flores, actualmente soy el director médico de SIAM y el día de hoy vamos a hablar, a conversar, a compartir con ustedes un tema tan importante como lo es la protección que nos brinda la vacuna contra la influenza. Para el día de hoy tendremos el acompañamiento de la doctora Iris Casali, médico internista, infectóloga, que me tardaría mucho tiempo en dar todo su currículum, por lo cual estaríamos presentándola en este momento. La doctora Casali es experta en el tema, nos va a apoyar con la información específica de la vacuna contra la influenza y las preguntas que ustedes tengan, por favor, nos las hacen llegar a través del WhatsApp de la transmisión en vivo para que ella dé respuesta a sus interrogantes. Así que, doctora Casali, bienvenida de nuevo a nuestro SIAM en Cayalá, a nuestra transmisión en vivo y por favor, siéntase bienvenida. Gracias, doctor Morales. Gracias, familia SIAM. Gracias, equipo. Qué bueno estar con ustedes nuevamente y hablar de este tema tan importante como es la vacuna de la influenza. Muy bien, los invitamos cordialmente a que nos puedan enviar sus preguntas, sus dudas que tengan sobre la enfermedad de la influenza y que nosotros con mucho gusto estaremos dándole respuestas al final de la transmisión. Esto con el ánimo de que todos estén enterados, todos les resolvamos sus dudas y sobre todo que les podamos brindar en SIAM también la oportunidad que puedan vacunarse aquí con nosotros. Dentro del contexto de la influenza, todos sabemos que mucha gente lo confunde con un simple catarro. Sabemos que no es cierto. La influenza es una enfermedad viral que todos sabemos que nos ataca respiratoriamente y que puede tener complicaciones tan severas como llegar a una neumonía y llegar a un intensivo e incluso llegar hasta la muerte en los pacientes. Por eso la importancia de la prevención. Sabemos que las vacunas, desde que se inició su administración en los seres humanos, han sido capaces de modificar la evolución natural de las enfermedades, atendiendo a la prevención que nos brindan, la inmunidad que nos brindan, y por tal razón el día de hoy vamos a conversar con la doctora Casali para que nos oriente más sobre el tema de la vacuna contra la influenza. Doctora, hay varias preguntas ahí que en el transcurso de la semana nos han hecho llegar las personas y, por ejemplo, dice, ¿cómo funciona la vacuna y para qué nos protege o de qué nos protege? Bueno, la vacuna de influenza es una vacuna extraordinaria porque lleva mucho tiempo de existir. Hay diferentes tipos. Una vacuna de influenza que está hecha del virus que lo han dormido, que se llama virus latente. Está dormido, está tan inocuo que lo podemos utilizar, es vivo, atenuado, y ese hace que nosotros generemos anticuerpos contra él. El otro es una que se llama recombinante. Entonces lo que hicieron fue combinar distintos tipos de virus para entonces generar los anticuerpos en el ser humano. Este no tiene el virus completo. De estos tipos de virus hay varias vacunas. Lo que me interesa que veamos es que la vacuna lo que hace es que genera en nosotros la capacidad de hacer anticuerpos. Las vacunas de influenza hoy en día tienen 4 tipos, digamos, de cepas. Tiene 2 de la A y 2 de la B, por eso se llama cuatrivalente. En Guatemala, como en el resto del mundo, ya utilizamos la vacuna cuatrivalente. Muchas gracias, doctora. Sí, es importantísimo conocer cómo o qué nos va a dar la respuesta en el organismo las vacunas, formando nuestros anticuerpos. Sabemos que hay mucha desinformación al respecto, sabemos que se confunden mucho el accionar de una vacuna en la formación de anticuerpos, pero creo que nos los ha aclarado y creo que eso es muy importante para nuestra población. ¿Por qué necesito vacunarme contra la influenza si uso mascarilla y practico distanciamiento social? Es una excelente pregunta. Fíjense ustedes que a raíz del COVID
y que tuvimos que utilizar mascarilla, distanciamiento, menos reuniones, se notó que hubo una disminución importante de lo que era la influenza también. Uno de los problemas hoy en día es que a medida que volvemos otra vez a reunirnos, a usar otra vez esos espacios sin la mascarilla necesariamente en muchos países, es que se ha proyectado que va a haber un incremento de influenza otra vez, porque claro, el comportamiento social y humano cambió. Primero nos encerramos, usamos todas las medidas y en la medida que se va liberando estas medidas, empezamos otra vez a tener otra vez la posibilidad de influenza. Pero sumado con esto es el hecho que en ese tiempo que pasamos sin mayor contacto, dejamos de tener asimismo contacto con influenza. Entonces mucha gente ahorita está sin defensas, digamos, para la influenza. Entonces ahorita es como borrón y cuenta nueva. Necesitamos vacunarnos para entonces volver a tener anticuerpos, los que no hicimos el año pasado, que no nos tuvimos contacto unos con otros. Claro. Entonces es importante porque el virus de influenza va mutando, se va cambiando. Cada año es muy listo, cada año cambia y entonces en todos los países tienen una forma, digamos, matemática de juntar los más frecuentes, y estos más frecuentes son los que meten en la vacuna. Solo para ahondar, la vacuna de influenza tiene la H3N2, la H1N1 y tiene 2 de la B. Entonces es importante que pensemos que nos están poniendo aquellas cepas que nos pueden generar los virus de influenza más virulentos. Por eso es importante vacunarnos. Sí, y parte de esta situación de la vacuna es las épocas en que nos ataca esta enfermedad, ¿verdad? Ya se aproximan esas épocas o esos meses fríos en Guatemala, donde pues ahí aprovecha el virus para manifestarse e infectarnos y causarnos la enfermedad. Como siempre, les recordamos, si nos pueden enviar sus preguntas, con mucho gusto al final de la presentación estaremos dándoles respuesta. ¿Puedo contagiarme de influenza y COVID al mismo tiempo? Sí, de hecho hay algunos reportes de algunos casos de COVID, de personas que tuvieron COVID y al ratito les dio influenza, o viceversa, tuvieron influenza y después les dio COVID. Porque tener influenza no nos protege contra el COVID, como tampoco tener COVID nos protege contra influenza. Entonces es importante saber que si a mí me ha dado COVID, me puede dar influenza, ¿ya? Es más, hoy en día, en esta época, como usted bien lo señaló, que es época de invierno, no solamente va a ser influenza, va a venir el rinovirus, el sincitial respiratorio, que son virus que nos van a pegar en la época de invierno. Sí, y eso es lo que apuntamos a la prevención, ¿verdad? Todos sabemos que la medicina, pues tenemos 3 áreas importantes: la prevención, la curación y la recuperación de la salud. En este caso, el precio de la prevención es baratísimo contra una infección severa o una hospitalización por un problema de influenza. Y si me permite, yo creo que es bueno lo que usted acaba de señalar, porque más vale prevenir que lamentar. Sabemos de la eficacia que tienen las vacunas, sabemos que esto nos va a ayudar a que no nos enfermemos, a que no tengamos estos críticos cuadros de hospitalización y por supuesto de mortalidad. Entonces es indudable que una vacuna que ya sabemos que funciona desde hace tanto tiempo y que ha sido segura, pues volvámonosla a colocar. Claro, y para acotar con lo que usted está manifestando, realmente sabemos que los 2 virus son diferentes, ¿verdad? Lo que causa la influenza y lo que causa COVID son 2 virus totalmente diferentes, por eso la enfermedad se puede dar simultáneamente, ¿verdad? Teniendo alguna de las 2 enfermedades. En relación a eso, mucha gente nos pregunta, ¿es más fuerte el COVID que la influenza o es menos fuerte? ¿O cuál es peor o cuál es mejor, etcétera, etcétera? Bueno, en un inicio no sabíamos cuál era más mortal y muchos creíamos que quizás el COVID no iba a ser tan inmortal como lo ha sido.
Sin embargo, sí, el COVID le ganó a la influenza en mortalidad, en hospitalizaciones, pero eso no quiere decir o no le resta el peso que tiene influenza. Influenza también puede llevarnos a un hospital e influenza también puede matar a la gente, particularmente a las personas de la tercera edad o aquellos que tienen comorbilidades. Y cuando hablo de comorbilidades, no porque sea una enfermedad, el embarazo. La embarazada debe estar vacunada contra influenza. Definitivamente, eso es parte de nuestros protocolos que hacemos ver a la población en general, incluimos a la mujer embarazada, así como niños a partir de 6 meses de edad, ¿verdad? Entonces, aquí viene la relación que hace la gente, pero como me vacuné contra influenza, estoy protegido contra COVID. ¿Es cierto, doctor? Fíjense que no se ha creado la vacuna mágica, todavía tenemos que hacer vacunas específicas, es decir, si yo voy a hacer una vacuna contra influenza, es solo contra influenza. Si hago una vacuna contra COVID, es solo contra COVID. Si es contra neumococo, solo neumococo. No se ha hecho una que abarque a todas. Entonces, vacunarme contra influenza me va a proteger contra influenza, COVID contra COVID. Ahora, sí es verdad que hacen las dos una sinergia, sí suma, porque si yo me protejo contra influenza, yo voy a evitar un problema respiratorio agregado al COVID. Yo necesito que estemos lo más sanos posibles de los pulmones y una forma de hacerlo es evitar que nos infectemos de otras enfermedades. Gracias, doctora. Sí, y siguiendo en ese mismo orden de ideas, mucha de la gente dice, no me vacuno porque tantos efectos secundarios que me puede dar. ¿Qué efectos secundarios podría ocasionar la vacuna contra la influenza? Bueno, todas las vacunas generan efectos, pero le vamos a llamar a estos efectos reacciones. Es una reacción del cuerpo cuando empieza a trabajar para producir anticuerpos. Entonces la influenza nos genera, la vacuna de la influenza nos genera una reacción, dolor de cabeza, fiebre, malestar, dolor de cuerpo, de músculos articulares, y algunos hasta sienten como que les da una gripecita, ¿ya? Esto no es otra cosa que el cuerpo haciendo toda la fuerza para hacer reacción a la vacuna, para generar anticuerpos. Estas reacciones duran entre 24 y 48 horas, se pueden tratar con acetaminofén y no pasa nada. Sí, y esa parte es importante señalarla porque digamos, es la manifestación de la reacción del organismo hacia la vacuna. Y mucha gente dice, no me la coloco porque me da dolor de cabeza. Sí, pero o un poquito de febrícula, un poquito de fiebre, pero es parte de la vacuna, de la reacción que el organismo está teniendo hacia ese anticuerpo. Y si me permite agregar, creo que es importante señalar, si eso le generó la vacuna, imagínese lo que sería la enfermedad. Imagínense, entonces esa parte es importante que la tengamos en cuenta. Realmente son mínimos los efectos secundarios comparado con con la enfermedad en sí, ¿verdad? Y también la gente con los efectos secundarios pregunta, ¿y esto me inmuniza para toda la vida? ¿O me protege para toda la vida? ¿O cuánto me dura la vacuna en mi organismo para que yo pueda protegerme? Como decía, no hemos encontrado la vacuna mágica. Ya sabemos que tiene que ser específica para cada germen y la mayoría de las vacunas necesitan un refuerzo. La influenza más aún, porque resulta ser que la influenza, con tal de mantenerse viva, cambia en el camino. Entonces cada año hay nuevas variantes y estas son las que nos pueden generar infección. Entonces cada vacuna que nos ponen, como usted bien decía, la vacuna 2021, esta vacuna tiene todas las cepas o todas las variantes, digamos, que hubo el año anterior. Entonces, estas son las que se meten, las más frecuentes se meten en la vacuna. Por eso es que nos tenemos que vacunar todos los años, por los nuevos que vienen. Por los nuevos que vienen, sí, y esa es una de las preguntas importantes que dice la gente, pero ¿por qué me tengo que vacunar cada año? Sí, es precisamente por lo que usted explica. Y siguiendo con los síntomas de la enfermedad, la gente se pregunta, mire, pero ¿es parecida la influencia, los síntomas al COVID con la influenza? Sí, ese es uno de los problemas, que los
cuadros respiratorios virales por influenza, por COVID, sincitial respiratorio, estos nos dan síntomas muy similares, nos dan como dice alguien, una gripona, dolor de cabeza, congestión nasal, ardor de ojos, fiebre, dolor de cuerpo. Entonces, no hay una forma clara o digamos específica porque podamos decir esto es COVID o esto es influenza. Entonces, yo quiero insistir acá que cualquier cuadro de tipo respiratorio que tengamos, es muy importante hacerse la prueba, porque no sabemos si va a ser COVID o va a ser influenza. Entonces, es importante hacerse el hisopado. Gracias, doctora. Y realmente también nos preguntan, mire, ¿cómo es la manera segura de que yo me puedo vacunar contra la influenza, si el COVID-19 se está propagando en mi entorno? Eso es muy frecuente porque ahorita pues sabemos que estamos tratando de salir de un pico de la enfermedad de COVID y estamos ya promocionando la prevención a través de la vacuna. Bueno, yo pensaría que no tomemos en cuenta solo qué pasa si yo me voy a ir a vacunar y hay un grupo, qué pasa si voy a ir a cualquier lado y hay un grupo. Las mismas medidas que utilizamos para ir a muchos lugares, los tenemos que utilizar para cuando vayamos a colocarnos la influenza. Entonces, si yo voy a ir a un lugar donde la están aplicando, yo debo ir con mi mascarilla, mantener la distancia, procurar que no haya un hacinamiento para evitar cualquier posibilidad de adquirir el COVID. Esa es la primera. Y la segunda es vacunarme contra la influenza, ¿cuándo? Pues yo pensaría que ya, no es si me vacuno o no, es vacunarme ya contra la influenza. Sí, y esa es la parte importante de la prevención, y esa es la parte que lidera CIAM en estos conceptos de prevención de enfermedades, específicamente la influenza, que es, como sabemos, como usted bien lo señaló, la necesidad de vacunarse cada año es por la mutación o por el cambio de virus que nos pueden atacar con la influenza. Existe un punto máximo de carga viral de influenza en el año, es decir, unos meses o una temporada. ¿Cuáles son esos meses, doctor? En el hemisferio norte y el hemisferio sur es más sencillo, porque ahí tenemos nosotros estaciones. Entonces, sabemos que es a partir de septiembre hasta febrero, más o menos, inclusive en el norte, que es cuando es el invierno, y en el sur, cuando es el invierno, que no es en estos meses, sino es más o menos a mediados. En el caso de nosotros que estamos en el medio, estamos en el trópico, nosotros no tenemos tan marcadas las estaciones, pero sí tenemos una época de invierno y una de no invierno. Entonces, pensaría que nuestra época, digamos, importante para vacunar, si bien puede ser todo el año, el pico más importante es en estos meses, que estamos cerca de la época lluviosa como de la época fría. Fría en términos tropicales, claro, nunca con nieve, etcétera, pero es fría, es una bajada de temperatura. Por lo tanto, esta es la época donde debiéramos con más estímulo irnos a vacunar. Sí, y precisamente CIAM, pensando en la forma en que se presenta esta enfermedad, pues estamos promoviendo la vacunación desde el mes de octubre, que empezamos octubre, noviembre, diciembre, enero, que todavía es un poquito frío, algunos días de febrero. Entonces esa es la parte donde nosotros implementamos acciones específicas de vacunación en los meses que mencionamos. Si una persona está actualmente con COVID-19, ¿puede vacunarse contra influenza? Las personas que en este momento tienen COVID, es preferible que no se vacunen con nada. ¿Por qué? Primero porque el COVID ya per se le está dando síntomas, le está dando fiebre, le está dando dolor de cabeza, mucho malestar, problemas respiratorios en cuando están mal. Entonces, agregarle a ellos una carga más para que el cuerpo vuelva a hacer reacción, no vamos a entender si esto es secundario a la vacuna o es secundario a la enfermedad. Entonces, es muy importante que las personas que tienen COVID se mantengan solo con lo del COVID. Ya después se podrán vacunar. Muchas gracias. Siempre les recuerdo la invitación que les hacemos de que envíen sus preguntas para que al final de la presentación de la doctora Casali podamos darles respuestas.
Siguiendo en el contexto de la presentación, doctora, ¿en cuánto tiempo después de haber salido positivo de COVID me puedo vacunar contra la influenza? Fíjese que esto ha sido un poco controversial en el mundo. Hay algunos que dejan hasta una semana entre el COVID y la vacunación. Sin embargo, actualmente el CDC, que es uno de las digamos, el Centro de Prevención de las Enfermedades, CDC en Estados Unidos, lo que recomienda es que saliendo del COVID nos podemos vacunar, porque no queremos dejar un margen más de riesgo para que nos adquiera alguna enfermedad. Entonces es importante, saliendo del COVID se pueden vacunar contra influenza. Gracias. Y también le surge la duda, ¿verdad? Yo ya salí de COVID. Entonces, ¿me puedo vacunar inmediatamente? ¿En qué tiempo sería prudente? Es decir, me dieron mi alta de mi cuarentena, 14 días, como manda el protocolo. ¿Al día siguiente me puedo vacunar? ¿Es preferible esperar algún tiempo? Las personas que ya no tienen ningún síntoma, que tuvieron un COVID leve moderado y que al 14º día ya están mejor, ya le dieron el alta, estas personas al día siguiente se pueden vacunar de influenza. Perfecto. No hay ningún problema. Sin embargo, las personas que tienen un COVID que fue moderado severo o severo, que tienen persistencia de síntomas, se recomienda tener una semana por lo menos de colchón entre el momento en que se da de alta y el inicio de la vacunación. ¿Por qué? Porque no queremos agregar otra vez síntomas en una persona que apenas está saliendo, no porque le va a hacer daño la vacuna de influenza, es porque queremos que la persona no tenga más síntomas de los que ya lleva. Hay personas post-COVID que van a tener secuelas, por ejemplo van a estar usando oxígeno, o por ejemplo van a tener dolores de cabeza, o por ejemplo van a ser gente que está muy cansada, las secuelas del COVID. Estas personas, aun cuando tengan esas secuelas que son un poco más crónicas, deben vacunarse, no deben esperar hasta que pase, porque esto puede durar muchos meses. Entonces, las secuelas de COVID no son una contraindicación para vacunarse. Todas las personas que han tenido COVID, independientemente de leve, moderado o severo, deben vacunarse contra influenza. Gracias, doctora. Les recordamos a nuestros apreciables televidentes que estamos viendo en este momento la vacuna contra la influenza, cómo esta enfermedad nos puede afectar y cómo perfectamente podemos prevenirla a través de la vacunación. ¿Hay signos de advertencia o de emergencia en la influenza, doctora Casal? Efectivamente. Como hemos hablado, la influenza también puede llevarnos a una hospitalización e incluso podemos morir por ella. Cuando nosotros notemos que esa gripona que está presentando a alguien que tiene moquera, que tiene fiebre, que tiene dolor de cabeza, empieza a tener mayor dificultad respiratoria, empieza a tener más fiebre, estas personas deben acudir a su médico porque podría ser dos posibilidades: que el mismo virus le esté afectando o que tengan una sobreinfección bacteriana, como sucede con la influenza. Exacto. Influenza puede sobreinfectarse, puede tener bacterias, además del virus. Entonces, una de las bacterias más importantes que se vio asociada cuando fue lo de la influenza en México fue el neumococo, y que bendito sea Dios, también hay vacuna contra el neumococo. Sí, y parte de esto es esos signos de advertencia nos pueden prevenir para una complicación. ¿Complicaciones de la influenza, doctor? Pues hay varias, principalmente pulmonares, pueden tener dificultad respiratoria posterior, neumonías, pero también se ha visto asociada a cuadros cardíacos y se ha visto también a cuadros neurológicos como Guillain-Barré. Sí, y eso es precisamente lo que con la vacuna, la prevención de llegar a esa sintomatología tan severa o a esas complicaciones, los pacientes pueden evitarlas a través de la prevención como es la vacunación. También la gente se pregunta, pero ¿a qué edad puedo empezar a vacunar a mis niños o personas mayores? O hay un listado de, mire, de un mes no lo puedo vacunar, de 5 meses sí, de un año, etcétera, etcétera. ¿Qué nos podría recomendar, doctora? La indicación de la vacuna de influenza es a partir de los 6 meses de edad hasta en adelante. Sí, pues. Toma todas las partes generacionales y muy importante, influenza
tomemos en cuenta que son los dos extremos de la vida los más vulnerables. Niños de 6 meses en adelante y tercera edad. Estos son los dos grupos más vulnerables. Y yo pongo los de en medio, que son personas como todos nosotros que vamos a laborar, que tenemos contacto con otras personas, amas de casa que son responsables de su hogar y de sus hijos y del esposo. Ese grupo que es el que trabaja en cualquier sitio, es el que sostiene básicamente todo el movimiento de la sociedad, tienen que vacunarse porque si uno de ellos se enferma, no solamente puede contagiar a otros, sino que además se pierde esa fuerza laboral. Sí, como vemos, realmente la vacuna es para todas las personas, no importa edad, no importa sexo, estamos proveyendo esta vacuna para que logremos, a través de la prevención, no llegar a esas complicaciones que nos puede dar la vacuna contra la influenza. Nosotros en SIAM adoptamos protocolos de bioseguridad o de seguridad tanto para el paciente, para nuestros clientes, como para nuestros colaboradores. Es importantísimo recordarles que SIAM cumple las normativas nacionales y un poco más las internacionales en cuanto a las medidas de precaución y de bioseguridad. En SIAM utilizamos control de temperatura, el alcohol en gel para cuando ingresa un paciente, igual para nuestros colaboradores, es exactamente el mismo protocolo. El uso correcto y constante de la mascarilla en nuestros colaboradores y exigiéndole a los pacientes que vienen a SIAM también las mismas medidas, el lavado de manos frecuente que lo tenemos en nuestro personal. Tenemos dispensadores en varias áreas de todas las sedes de las clínicas para que los pacientes también tomen conciencia de estas medidas de bioseguridad que tengamos que tener, y a nuestro personal, dependiendo del área de donde están, les dotamos de los equipos de protección personal adecuados para la labor que desempeña. Esos son protocolos vigentes dentro de SIAM para la hora de que vengan los pacientes a vacunarse aquí a SIAM. Por último, tenemos alguna pregunta en la que nos dicen cómo familiarmente enfocar la vacuna contra la influenza. ¿Puede ser únicamente que los papás se vacunen o la abuelita no? ¿Qué recomendación daríamos, doctora? Bueno, yo creo que la vacuna debiese ser democrática y universal. Yo quisiera que todos nos vacunemos. ¿Y por qué? Porque si solamente se vacunan los de la tercera edad y los que van al trabajo no se han vacunado, las posibilidades de que ellos se lo contagien a los niños y los niños se lo puedan contagiar a los abuelos, porque no todos los virus están en la vacuna. Yo quiero aquí hacer una aclaración. La vacuna es muy buena, pero la vacuna no tiene todos los cambios de influenza del mundo. O sea, digamos, puede ser que la vacuna que a nosotros nos administran este año viene principalmente de Europa y de Estados Unidos, y son los virus que se encontraron allá, que no son tan distintos de acá. Pero puede ser que haya un virus chapín que no está metido en la vacuna y ese es el que nos va a generar la gripe de este año, pero nos habrá quitado los más frecuentes de todo el año. Entonces eso es muy importante. El vacunarnos nos quita todos los mayores riesgos de la influenza. Sí, y la prevención, ¿verdad? Realmente, como usted bien lo enfocó, es prevenir que lamentar, ¿verdad? Eso es una parte fundamental en la vida del ser humano y no digamos en el aspecto de salud. Les recordamos que SIAM cuenta con 3 sedes, una en Miraflores, una en Zona 9 y una en Cayala, en la cual estaremos proveyendo de la vacuna contra la influenza. Nuestra vacuna es de marca Sanofi, es una producción europea y esa es la calidad con la que estamos ofertando a todos ustedes la vacuna contra la influenza. Los horarios que nosotros tenemos es 24/7, estamos abiertos los 365 días del año. Si alguna persona por X o Y razón o familia quiere venirse a vacunar a las 10 de la noche, con mucho gusto aquí lo esperamos, aquí los podemos vacunar. Inicialmente empezaremos con la preventa de las vacunas contra la influenza a un precio de 200 quetzales y por favor pueden hacer sus reservas a los teléfonos
2506-4141 o 5532-4141 para que ya estén reservando sus vacunas, que prontamente, como indico, en octubre iniciamos la administración de las mismas. Les recuerdo también que como normas de bioseguridad en CIAM, todos nuestros colaboradores tienen que vacunarse contra la influenza. Eso es importantísimo, que en la casa nos vacunemos, ¿verdad? Para cuando atendemos a nuestros clientes se sientan seguros de venir a CIAM, porque nosotros también ya estamos vacunados mucho antes de que empecemos a ofertar a los pacientes la vacuna. Como les repito, nosotros estaremos abiertos los 24/7 para que ustedes puedan venir a CIAM y puedan obtener la vacuna. Pueden venir una persona, 2 personas, en familia, pero les recomendamos la parte de observar las medidas de bioseguridad que tenemos, ¿verdad? Porque no nos podemos abstraer de la influencia con el COVID, ¿verdad? Persiste COVID, esta fase donde vamos a dar la vacuna de influenza, pues es coyuntural con el virus, es estos meses que vamos a estar proveyéndola. Entonces, por lo tanto, nuestras medidas de bioseguridad se mantienen y se refuerzan cada día. Así que pasaremos con las preguntas que ya nos han hecho. Una de las primeras dice: ¿por qué en algunos casos al aplicarse la vacuna provoca catarros o gripes repetitivas o fuera de lo normal, doctora? La vacuna, dentro de esta como reactogenicidad que les decía, puede dar como gripecitas, ¿ya? Esta como gripecita que da es como la respuesta del cuerpo a la vacuna que nos aplicaron. Entonces no se asusten, como gripecita es una reacción a la vacuna. Ahora bien, si en el transcurso del tiempo presentan cuadros respiratorios, etcétera, no siempre tiene que ser infeccioso, puede ser de tipo alérgico y no tiene necesariamente que ver con la vacunación. Así que más bien, si tiene recurrencia de cuadros respiratorios, mejor piense en otros diagnósticos diferenciales o en otros diagnósticos como de tipo alérgicos. Les recuerdo que nos está acompañando la doctora Iris Casali. Ella es médico internista y especialista en infectología, con una amplia experiencia en el manejo de estas enfermedades y de vacunación. Una de las preguntas dice: una de mis aseguradas sufrió Guillain-Barré, consecuencia de la vacuna. Es lo que nos, no sé si es pregunta o nos está asegurando, pero algún comentario, doctor. Bueno, sí está descrito, rarísimo, que puede haber asociación de Guillain-Barré con algunas vacunas. Quiero hacerles notar que el Guillain-Barré existe con o sin vacuna, es decir, podemos tener Guillain-Barré en el transcurso del año y este es un número que se maneja estadísticamente, de tal manera que si empezáramos a tener un incremento importante de Guillain-Barré asociado a que se incrementó el número de vacunas, uno sí tendría la obligación de pensar que es la vacuna, pero es muy difícil hacer esa relación, ¿ya? Puede ser que haya sido la vacuna o puede ser que sin vacuna le hubiese dado el Guillain-Barré. Sí, y algunas de las formas de complicaciones que se ha visto o se tergiversa la información es que mucha gente también está previamente infectada de algo y cuando se ponen la vacuna, cualquier vacuna que se ponga, en este caso influenza, pues lo asocian con la puesta de la vacuna cuando probablemente no es cierto, ¿verdad? Les recordamos que nos pueden enviar sus preguntas para podérselas responder. ¿Una persona de 93 años puede ponerse la vacuna contra la influenza? Nos preguntan. Las personas de 93, de 80 en adelante no solo puede, sino debe, porque son las personas del extremo de la vida, niños y tercera edad. Mientras más grandes, más los tenemos que cuidar. Así que sí se puede vacunar. Sí, dentro de las recomendaciones que damos o de las indicaciones que damos, no necesitan tener cita para venir a su vacuna de influenza. Pueden disponer, como comentaba anteriormente, si disponen de tiempo 10 de la noche, aquí los esperamos y aquí se las ponemos, no necesitan cita previa. Otra de las preguntas que nos hacen es: después de vacunado, ¿se puede
consumir cerveza o contrarresta el efecto de la vacuna, dicen, o bebidas espirituosas o embriagantes, ¿verdad? Como dicen. Entonces, pues si lo están preguntando es porque tienen la duda, ¿verdad? Entonces, doctora. No, a mí me encanta esa pregunta porque la han hecho incluso para la vacuna del COVID. Mire, no hay ninguna contraindicación de tomarse la cervecita o el vinito después de la vacuna. ¿Por qué se empezó a hablar de que no se tomara licor después de la vacunación? Porque si se toma licor exageradamente y después le viene la resaca, no vamos a saber si fue la vacuna o si fue lo que tomaron. Exacto. O sea, el licor no anula el efecto de la vacuna, pero ojo, todo con medida, porque si tomamos excesivamente para celebrar la vacunación, probablemente al día siguiente vamos a tener síntomas no de la vacuna. Sí, seguramente, ¿verdad? Eso es, así es, hemos escuchado esto en memes ahí, ¿verdad? Del COVID, y si el COVID se cura con alcohol, entonces prefiero tomar para curar. Pues no es cierto, ¿verdad? Esta no es la situación, pero como usted nos comentaba de las mujeres embarazadas, reforzar el tema de embarazo y vacuna, doctora. Bueno, las embarazadas yo siempre considero que son una multitud, porque son la madre y uno o los hijos que tenga dentro. Entonces, vacunar a la mamá que está embarazada es genial porque estamos haciendo todo para que ella esté bien, para que el niño esté bien. La vacunación para la embarazada está indicada sí o sí contra la influenza, porque la influenza en la embarazada es sumamente grave. Entonces tenemos que evitar y cuidar a las embarazadas y por ende a su bebé para que no se nos vayan a agravar de influenza. Y todo es muy fácil porque solo es con cuestión de recibir la influenza. Quiero aprovechar de decir que también contra el COVID. Las embarazadas se deben vacunar contra COVID. Así es. Una parte importante también, doctora, es se puede vacunar al mes de embarazo, a los 2 meses, en el último mes, a mitad de embarazo. Sí, influenza es una vacuna muy noble que podemos nosotros aplicar durante el embarazo. No así, por ejemplo, la del COVID, que la debemos aplicar hasta el 4.º mes de embarazo. ¿Y en lactancia materna que esté la mujer? Lactancia materna es sensacional porque si vacunamos a la mamá le va a pasar anticuerpos a los bebés. Entonces eso es como 2 pájaros de un tiro. Vamos a poder vacunar a la mamá y apoyar al bebé con los anticuerpos, que sucede con la influenza y también sucede con el COVID. Perfecto, muchas gracias, doctora. Sí, enfocando de nuevo acciones puntuales que tenemos en CIAM, les recordamos que personas que cuentan con beneficio de seguro GIT pueden visitar nuestras sedes con su autorización médica o bien aquí se las podemos generar para optar a la vacunación. Eso es parte de lo que Seguros GIT les da de apoyo a sus personas que cuentan con su seguro y en CIAM estamos para servirle. Una de las situaciones especiales que tenemos es no olvidemos la prevención. Es importantísimo en todo el quehacer médico la prevención, más que la curación. Eso es importantísimo. En CIAM lo tenemos, lo practicamos y lo estamos ofertando a diario y no solo en este tipo de vacunas contra influenza, sino recordarles, voy a aprovechar, la importancia de que continúen los esquemas de vacunación de sus niños. Es importantísimo que sigan trayendo a sus niños para continuar el esquema de vacunación, independientemente de que ya los hayan vacunado de COVID o de influenza. Es importantísimo el esquema que tenemos, no lo podemos dejar a un lado. Es una parte vital para los niños. Sabemos que la prevención ha hecho desaparecer enfermedades, la vacunación, ha hecho desaparecer enfermedades en el mundo. Es importantísimo que continuemos con esto. Yo quisiera reforzar esto porque en el mundo entero debido al COVID la gente dejó de consultar, ya no se hizo chequeos, ya no se puso sus vacunas, los niños perdieron sus esquemas. Es el momento de retomarlo, no quiere decir que ya se fue el COVID, pero ya sabemos cómo vivir con él. Entonces vale la pena que con todas las medidas que usemos acudamos a nuestros centros a tener las vacunas. Muchas gracias, doctora, sí es importantísimo. Luego, una última pregunta, dice, tengo la inquietud desde hace bastante tiempo respecto de cómo
afecta el aire acondicionado en la posibilidad del contagio de un virus. El uso de mascarillas también podría favorecer la protección en el caso de la influencia como el del COVID. Creo que son dos preguntas ahí en una, pero la doctora nos puede ampliar esta información. Excelentes preguntas. El uso de la mascarilla disminuye la transmisión de todos los virus respiratorios. De hecho, eso fue lo que se vio con influenza. Usamos mascarilla e impactó en la influenza. ¿Qué nos hace creer que si vamos a seguir usando mascarilla no va a volver la influenza y a lo mejor ya ni necesitamos vacunarnos? Porque estamos a las puertas de que hay sitios donde ya se está dejando de usar la mascarilla. Entonces preparémonos porque no tenemos las defensas para recibir al virus de influenza. El segundo punto es el aire acondicionado. El aire acondicionado podemos nosotros utilizarlo y no es un riesgo. Bueno, un aire acondicionado hay que darle mantenimiento, hay que estarles cambiando los filtros. Cuando no se cambian los filtros, se acumulan en estos bacterias, legionela, micoplasma, pueden generar infecciones respiratorias. El utilizar mascarilla en el aire acondicionado, bueno, lo que va a bajar lo que va a subir más bien es la temperatura, asumo yo. Pero no creo que esto le va a proteger, digamos, si hay una cantidad importante de virus. Yo creo que lo importante es mantener el mantenimiento de los aires acondicionados y hacer que haya circulación de aire, ventanas abiertas. Sí, es importantísimo, ¿verdad? Siempre hemos dicho que la ventilación es importante en este tipo de enfermedades. Otra pregunta es, si vacuné a mi hija de 13 años contra la influenza, ¿cuánto tiempo hay que esperar para ponerle COVID? La vacuna contra COVID. Estaba esperando esa pregunta. Bueno. ¿Qué hacer si nos están diciendo que tenemos que vacunarnos COVID e influenza? Fíjense que es increíble, pero ahorita podemos vacunarnos con las dos. Nos pueden poner un brazo COVID y en otra influenza y no pasa nada. Al mismo tiempo, sí, así Puede es. ser al mismo tiempo. Así que si ya le puso la vacuna de influenza, felicitaciones, ya solo ahora llévela para el COVID. Lo que se pretende con poner las dos al mismo tiempo es evitar esto que le va a pasar a usted, que va a tener que ir 2 veces. Mientras que si lo podemos hacer de una vez, ponemos las dos. En Guatemala yo comprendo que va a ser doble viaje porque se ponen en un sitio la COVID y acá se van a poner la vacuna de influenza. Muchas gracias, doctora. Sí, realmente hemos llegado al final de nuestra conversación, de compartir todo ese conocimiento que usted tiene, doctora. Muchas gracias por participar. Ha sido la doctora Iris Casali, experta en el tema de vacunas e infectología. Le agradecemos, doctora, su apoyo como siempre. Creo que la información es importante para la población, es importante para la toma de decisiones y especialmente ahorita que se aproximan estos meses fríos. Asimismo, agradecemos a todas las personas que nos enviaron sus preguntas y se las pudimos responder. Y pues nuevamente, doctora, muchas gracias, agradecido. Sean a las órdenes de todas las personas que quisieran venirse a vacunar. Aquí estamos 24/7. Muchas gracias y buena tarde.